buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Danilo, quien será el ponente del día de hoy. También agradecemos a todos aquellos que nos hacen favor de acompañarnos. Y antes que nada, recuerden que en el caso de sus preguntas, las pueden realizar al final de la ponencia. Las pueden mandar por el chat o si gustan ustedes, estaremos al pendiente de cuando levanten la mano por si quieren abrir el micrófono. Eh, Nuevamente, muchas gracias, doctor Danilo. Cedo la palabra a mi compañera Citlali y bienvenidos todos y buenas tardes. Bueno, mi nombre es Citlali. Por parte del comité organizador, les agradecemos por acompañarnos a esta charla que lleva por nombre Gráficas y tablas estadísticas, una línea de investigación en didáctica de la estadística, y que será compartida por el doctor Danilo Díaz Levicoy. Es profesor de educación media con mención matemática y computación en la Universidad de Los Lagos, Chile, máster universitario en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Granada en España, y actualmente es académico de la Facultad de Ciencias Básicas en la Universidad Católica del Maule, impartiendo docencia en la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación, y magíster en didáctica de la matemática y doctorado en didáctica de la matemática. Ha publicado cerca de 100 artículos científicos en diferentes revistas, la mayoría relacionados con temas de educación estadística, y además ha participado en la revisión de artículos científicos para las revistas Bolema, Boletín de Educación Matemática, Educación Matemática, Estudios Pedagógicos, Revista Fuentes, Revista Científica, EDMAS 0 al 6, Educación Matemática en la Infancia, Revemat, Revista Electrónica de Educación Matemática, Revista UDCA, Actualidad y Divulgación Científica, Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, Revista Paradigma, Revista Virtual Católica del Norte, entre otras. Igualmente les recuerdo a todos los asistentes que después de la conferencia se llevará a cabo la sesión de preguntas y pedimos mantengan todo su micrófono cerrado para evitarle distracciones al ponente. Agradecemos al doctor Danilo por su presencia y pues le doy la palabra para dar comienzo a su conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que eh, cuando recibí el correo de Juan, inmediatamente me acordé de los EIP que hacen ustedes, los encuentros de enseñanza en la probabilidad y la estadística que hacen en su universidad, del cual he podido viajar una vez allá y he participado varias veces en modalidad virtual. Así que muchas gracias. También me acordé mucho del profesor Zacarías, eh, el cual lamentablemente ya no nos acompaña en este mundo, pero se le tiene un gran cariño. Así que muchas gracias por la invitación y obviamente la acepté con mucho gusto para contar un poco lo que yo vengo trabajando un par de años. ¿Ya? Yo fui profesor de colegio y ahora estoy formando profesores y investigadores en didáctica de la matemática. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Por favor, ustedes me dicen si se ve. A ver. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el nombre de esta charla, como bien dijeron, es Gráficas y tablas estadísticas, una línea de investigación en didáctica de la estadística. ¿Ya? Entonces, bueno, una pregunta que yo siempre hago a mis estudiantes o a mis colegas cuando empezamos a hablar de estadística es quién es. Entonces, muchos me dicen que es un personaje de una serie de televisión, ¿cierto? Pero la verdad es que no, este es con H y el de la serie de televisión es sin H. La verdad es que yo hago mención al otro personaje que aparece en la diapositiva. ¿Quién es él?
Él es un médico inglés, precursor de la epidemiología. ¿Cuál fue su aporte? Que en el año 1854 demostró que el cólera era causado por aguas contaminadas con material fecal. ¿Ya? La pregunta es ahora, ¿cómo lo hizo? Tomó un mapa de la ciudad y empezó a registrar, eh, como haciendo un gráfico de barra, dónde estaban, dónde estaban los muertos, producto del cólera, ¿cierto? Entonces empezó a observar qué pasaba en ese entorno. ¿Ya? Ahí esa lámina que está publicada en una revista dice que se puso a pensar y empezó a observar de que las personas que tomaban agua que provenían de ciertas bombas se sentían mal y después eh, morían. ¿Ya? Más específicamente, él observó de que las muertes se concentraban en donde había bombas de aguas. Y ahí él pudo obtener esa conclusión. ¿Ya? Es un uso muy sencillo de cierta representación gráfica, ¿cierto? Podemos decir que es un gráfico de barra, ¿ya? Y de ahí él pudo tener esa conclusión. Eh, Esta presentación la he dividido en 5 puntos. ¿Por qué estudiar estadística? La importancia de la estadística, algunos elementos teóricos que solemos usar para nuestros trabajos. Después, algunos estudios que hemos realizado, seguimos desarrollando esta línea de trabajo. ¿Ya? Esos son los 5 apartados. Eh, ¿Por qué estudiar estadística? Uno de los motivos es porque la estadística obviamente cumple un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad moderna. Nos proporciona ciertas herramientas, cierto tipo metodológicas para estudiar la variabilidad, ya determinar la relación que existe entre variables, cómo realizar un estudio, cómo tomar decisiones a partir de estos datos. ¿Ya? Y también, que creo que es un componente muy importante, está la necesidad de formar ciudadanos estadísticamente cultos o alfabéticamente cultos, ¿cierto? Eh, la traducción de cultura estadística es la que realiza la profesora Karen Batanero. Ella asocia más el conocer estadística con la herencia cultural, más que el ser alfabeto. ¿Ya? Y hay una definición que a mí me agrada mucho, eh, que es la de la profesora Guido del Pino y Soledad Estrella, que dicen que la cultura estadística es saber leer e interpretar datos, que es pensar críticamente sobre aquellas informaciones, encuestas y estudios que aparecen generalmente en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un material muy rico en el estudio de la estadística, ya cómo lo usan o cómo mal se usa, que generalmente cometen algunos errores para mostrar datos, ¿cierto? Eh, y dentro de ello están las tablas, los gráficos y la medida de resumen, que aparecen con mucha frecuencia. Entonces, este ciudadano estadísticamente culto debe comprender y utilizar el lenguaje eh, estadístico básico y debería ser entendible por cualquiera. Entonces, cuando hablamos de una media, eh, la mayoría de las personas deberían saber qué es una media. Y finalmente, ser culto estadísticamente significa apreciar el valor de la estadística en la vida cotidiana, cívica y profesional, porque está en todas esas situaciones, ¿cierto? Y Arteaga, Pedro Arteaga, Batanero, Carmen Díaz y José Miguel Contreras dicen claramente que dentro de la cultura estadística están los gráficos y las tablas. ¿Ya? Eh, Hemos dicho que los medios de comunicación es un material muy rico en recursos para enseñar estadística. Este es un gráfico que en la discusión que hubo acá en Chile acerca del aumento del sueldo mínimo. ¿Ya? Entonces estaba la presidenta de antes, el presidente de ahora. Entonces había la discusión en los parlamentos quién aportaba, quién subía más los sueldos mínimos. Eh, si uno observa con detalle estas gráficas, uno puede decir que son pictogramas, ¿cierto? Pero el problema de estos pictogramas es que tienen distintos. Primero, hay un billete que son de 5.000 pesos, otro de 1.000 y una moneda que en Chile es de 500 pesos. ¿Ya? Y por otro lado tenemos billetes de 5.000 y si ustedes observan bien, acá tienen 5
billetes de 1.000, que sería lo mismo que tener uno de 5.000. Entonces, obviamente aquí hay una manipulación visual para mostrar la información, ¿cierto? Uno lo puede discutir eso con sus alumnos y podemos, por ejemplo, llegar a acuerdo de que sería bueno usar el icono de la moneda para representar esas cantidades. Y ahí sí no se engañaría a nadie, ¿ya? Eh, por ejemplo, ahí, esto creo que es de Bolsonaro va como en caída libre en su aprobación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, baja del 49 al 39 al 34. Pero ese 34 ya está muy cerca del cero. Entonces ahí hay un problema de proporcionalidad, ¿ya? Entonces todas estas cosas nosotros y nuestros estudiantes se tienen que dar cuenta. Este es, por ejemplo, un gráfico con la cantidad de víctimas mortales en España, ¿ya? Las ciudades que están más rojas es donde hay mayor cantidad de víctimas mortales, ¿cierto? Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que obviamente las comunidades que son más grandes tienen más habitantes y por lo tanto tienen mayor cantidad de muertos. Entonces aquí la solución, uno puede discutir con los estudiantes cuál sería mejor, que sería usar una razón, ¿cierto? Cantidad de muertos por cantidad de habitantes. Y ahí poder hacer la comparación. Y este es uno de mis favoritos, nunca lo dejo de lado, que es, si ven la diferencia porcentual, el 50,66 versus el 49,07, eh, porcentualmente hablando es muy poco, ¿cierto? La diferencia, pero gráficamente mucho. Entonces ahí está también la manipulación de las gráficas. O quizás son errores involuntarios, pero que cuando lo muestran no son capaces de darse cuenta que hay un error, ¿ya? Este es uno que salió hace poco, entonces del Producto Interno Bruto de España, y el medio de comunicación, si se dan cuenta, el menos 18,5 está muy próximo a menos 2,5. Entonces ahí no hay sentido de la proporción de la escala, ¿cierto? Entonces, y otro medio de comunicación lo muestra así. Y ahí sí efectivamente se ve la disminución, ¿ya? Incluso en los textos escolares, unos libros de texto, como le llaman en cada país, eh, encontramos estos errores. Tenemos un círculo dividido en cuatro partes iguales, pero que después los porcentajes no se corresponden. Debería ser el 25-25, ¿sí? Entonces, todo esto nos tenemos que fijar. Acá, es más, el profesor tiene que darse cuenta para no dar una idea errada de un gráfico de sector de los estudiantes. Entonces, la importancia de la estadística, incluso acá como citamos a Ángela Alsina, dice que la estadística debería comenzar a estudiarse incluso desde la educación infantil, con actividades sencillas del entorno, ¿cierto? ¿Por qué? Por la importancia que tiene asegurar una educación de calidad para los estudiantes, ¿cierto? Eh, por la importancia en sí de la matemática y en particular de la estadística y la probabilidad. Y también por la importancia que tiene la cultura estadística y probabilística, ¿ya? Entonces, como los ciudadanos actualmente tienen acceso a información estadística por múltiples fuentes y lados, es solamente uno meterse a Twitter o meterse a publicación y tiene información estadística, uno lo tiene que saber interpretar, ¿ya? El ciudadano común y corriente debe saber interpretar eso. Y esa es la labor de la escuela y de los profesores. Entonces, eh, esta importancia que ha asumido la estadística, claramente los países poco a poco lo están asumiendo como políticas de Estado. Y son varios los países en los que la estadística ya viene siendo un tema que se trabaja de los primeros años. Por ejemplo, aquí cito solo algunos. En el caso chileno, que es lo que yo tengo más cerca, sí, desde los primeros cursos ya se empieza a trabajar estadística. Específicamente, me voy a contar lo que hice en Chile. Uno de los ejes de aprendizaje es datos y probabilidad para educación primaria, ¿ya? Y ahí es donde tiene cabida este trabajo con gráficos y tablas. Y la idea es que los estudiantes registren y lean información que se representa en estos gráficos y tablas, ¿ya? Y obviamente
que le permitan comprender el entorno, la vida cotidiana. Un elemento teórico que nosotros usamos en nuestras investigaciones son los niveles de lectura y de complejidad semiótica, ¿ya? Porque se entiende que el trabajar con un gráfico, aunque muchas veces se diga que es sencillo, o una tabla, no lo es, porque tiene elementos específicos y también tiene elementos que tienen que ser comprendidos en su totalidad, ¿ya? Entonces por eso se dice que es una actividad semiótica compleja, que a veces no merece, que no se le da el tiempo que merece. Entonces, los niveles de lectura propuestos por el equipo de Curcio son 4 los niveles de lectura, ¿ya? Por un lado tenemos el de leer los datos, que es una lectura literal, por ejemplo, con gráfico, te piden leer una frecuencia. Leer dentro de los datos es una lectura que implica un cálculo, calcular una media, calcular una diferencia, el rango, etc. Leer más allá de los datos significa hacer una predicción, ¿ya? Y leer detrás de los datos ya es una mirada crítica acerca del gráfico. ¿Es un gráfico adecuado para el tipo de datos? ¿Es verdadera la conclusión a la que llegó un compañero de clase? Etcétera. Puede que quede más claro eh, con ese gráfico, que es la aprobación y reprobación de una autoridad, ¿ya? Una lectura literal sería cuál es el nivel de aprobación en julio. Entonces, el estudiante va, julio, 54%. Eso significa leer los datos. Leer dentro de los datos, que es el nivel 2, sería calcular el promedio de la aprobación durante estos meses. Entonces, suman los 9 meses representados y lo divide por 9. ¿Ya? Ahí está haciendo un cálculo. Leer más allá de los datos, que es nivel 3, sería que el estudiante dé una estimación de cuánto sería la aprobación en el mes de noviembre. Es decir, va a analizar el comportamiento de los datos, se va a dar cuenta que la aprobación está cayendo y podría hacer una estimación de qué va a pasar en diciembre, ¿ya? Y el nivel 4, leer detrás de los datos y mirar críticamente la información. Si dice que fue sacada mediante una encuesta hecha por Twitter, claro, inmediatamente uno puede decir que está sesgada. ¿Por qué? Porque todos no tienen Twitter. Hay muchos bots, ¿cierto? Que a veces votan y no representan la opinión verdadera de las personas, puede decir, o cualquier otro, ¿ya? Esos son los 4 niveles. Y también hay niveles de complejidad semiótica, asociado a la traducción. ¿Cómo sería eso? Eh, por ejemplo, nos piden graficar la edad de los estudiantes de un curso. Entonces, en el primer nivel, que se llama representación de datos individuales, yo hago una barrita que llega hasta el 15 porque yo tengo 15 años. Y hago otra barrita que llega hasta el 14 porque mi compañero de banco tiene 14 años. Y llego hasta ahí. Es decir, no considero el resto de los estudiantes, ¿ya? Solo un par de datos. El segundo nivel, representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir la distribución, significa que este estudiante va a hacer 30 barras porque hay 30 compañeros de clase, ¿ya? No ve la necesidad de juntar los que tienen edad igual para sacar una frecuencia, ¿ya? Y el nivel 3 ya es cuando el estudiante es capaz de decir, ya tengo 10 compañeros con 15 años, así que mi barra va a llegar hasta el 10. Ya está con 14 años, por lo tanto, la barra llega hasta el 7, ¿ya? Y el último nivel, que es representación de varias distribuciones sobre un mismo gráfico, es cuando ya el estudiante, por ejemplo, puede separar por sexo. Es decir, de 15 años tengo 5 hombres, 10 mujeres. Ya estoy haciendo una distribución para los hombres y otra para las mujeres. Eso sería. Respecto a los estudios que hemos hecho, estos están en torno a estas 2 representaciones, las tablas y los gráficos. Estos niveles de lectura y niveles de complejidad semiótica se usan y se han usado tanto para tablas como gráficos, ¿ya? Entonces nuestras investigaciones han estado centradas en los libros de texto, en los estudiantes del sistema escolar, específicamente de educación primaria o educación básica que le llamamos acá en Chile, y los profesores tanto en activo como en formación, ¿ya?
los libros de texto, centrados en los gráficos, hemos analizado los textos físicos, los que entregan los ministerios de educación a veces, o editoriales privadas, y algunos textos digitales, específicamente de España. Y en las tablas estadísticas hemos analizado los que entregan los ministerios de educación en varios países, físicos. Respecto a los estudiantes, hemos hecho un estudio grande que fue parte de mi tesis doctoral, con 745 niños chilenos de sexto y séptimo año de educación básica, y también con estudiantes de tercero básico sobre tablas estadísticas. ¿Ya? Y nuestro último foco ahora está en los profesores, donde hemos analizado tanto profesores de primaria o de básica, como profesores de infantil o parvularia, como se llama acá en Chile. ¿Ya? Para ver, porque obviamente la estadística debería comenzar a trabajarse desde educación infantil. Entonces, como para ver qué conocimiento tienen las educadoras de párvulos, hemos aplicado un par de cuestionarios. Primero, libro de texto, ¿cierto? Hay muchas investigaciones sobre el libro de texto. Cuando nosotros empezamos a analizar las tablas gráficas, por suerte había muy poco, así que hemos estado llevando un nicho ahí. El libro de texto es muy importante. Muchos profesores usamos en alguna medida algún libro de texto cuando planificamos nuestra clase. Es claramente un tipo de transposición didáctica, ¿cierto? Es una adaptación de un contenido para ser enseñado. Muy importante para la implementación del currículo. Lo que dice el profesor Cantoral y con su equipo dice que influye claramente en el éxito o el fracaso de la implementación del currículo. Si hay un contenido en el currículum y no se plasma en el libro de texto, probablemente ese currículum fracase. Claro. ¿Es un material de apoyo? Sí, para el niño y para el estudiante. Pero me gusta más esta frase de los profesores de Portugal, que dice que ayuda tanto al profesor, al alumno y a la familia, específicamente en primaria. ¿Por qué? Estamos más o menos claros que cómo ayuda al profesor, cómo ayuda al estudiante, pero también a la familia en cuanto a la supervisión de los contenidos que está trabajando. ¿Ya? Entonces, los padres o los familiares pueden apoyar a los niños revisando las tareas, explicando lo que dice el texto, ¿cierto? Bueno, y claramente es una forma de ver la aplicabilidad que tiene la matemática o la estadística. ¿Ya? Permite. Por eso es necesario que los libros también tengan actividades de calidad. ¿Ya? El Ministerio de Educación de Chile dice que es una herramienta de equidad y también favorece a las familias más vulnerables, ¿ya? Una forma de enriquecerse culturalmente. Es por eso que creo que, al igual que México, en Chile el Estado se hace responsable gratuitamente un texto para las asignaturas más importantes o priorizadas, ¿ya? En este caso, entre lo que está incluido matemática. Y claramente es una línea ya de investigación tanto en didáctica de la matemática o, en nuestro caso particular, en el caso de la didáctica de la estadística. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un estudio con los gráficos en el contexto chileno y español, en el cual tomamos 18 textos, 3 series de textos de primero a sexto de los dos países y lo quisimos comparar. ¿Qué pasaba? ¿Ya? Algunos resultados, bueno, primero, ¿cómo lo hicimos? Tomamos una actividad y, bueno, el análisis era bastante sencillo. Veíamos un tipo de gráfico, a nivel de lectura, a nivel semiótico y la actividad. ¿Ya? Es un gráfico claramente de barra. Se representa una distribución, ¿cierto? Porque es el tipo de éticas. Se pide un nivel de leer dentro de los datos. ¿Por qué? Porque se pide, por ejemplo, calcular una moda. Y obviamente hay una lectura literal también, seguramente una actividad. ¿Cuántos prefieren la verdura? Es una lectura literal. Y hay un cálculo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cuántos chicos y chicas hay en quinto? Entonces hay que sumar. Entonces ahí estaríamos hablando del nivel 2 de curso. De esa forma analizamos. ¿Con qué nos encontramos? Con que los textos chilenos tienen una cantidad exagerada de actividades. Exagerada. 508 versus 215 de los textos españoles. Entonces, claramente ahí nos dimos, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que utilizan los profesores para seleccionar estas actividades?
Es una pregunta que todavía nos sigue dando vuelta, que todavía no lo concretamos en ninguna tesis, en ningún estudio, pero que sería en Chile como en otros países. Es decir, ¿cuáles son los criterios que usan los profesores para seleccionar una actividad? ¿Usan siempre libros de texto? ¿Usan Internet? Porque ahora casi todo está en Internet. Entonces ahí está, es una pregunta que uno puede abordar. ¿Cuáles son, por ejemplo, los criterios eh, que considera un profesor para decir que una actividad es buena o mala? O para ser considerada o no en una evaluación. ¿Ya? Respecto a los tipos de gráfico, eh, el de barra predomina siempre en los estudios que hemos realizado. Por ejemplo, aquí el 42% interviene en un gráfico de barra, que puede ser simple o doble. ¿Ya? Después vienen en el caso chileno los pictogramas y los gráficos de punto. ¿Ya? Y en el caso de España, también el gráfico de barra es el más frecuente, específicamente en el primer y segundo, que son todas las actividades relacionadas con eso, el gráfico de línea y el gráfico de sectores. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, en, en Chile, eh, bueno, acá no está mencionado, bueno, sí está, el gráfico de punto. Se trata en tercero básico y después salta a sexto. Entonces ahí creemos que hay un vacío, porque hay 2 años que los niños no ven ese tipo de gráfico, a no ser que el profesor le presente una actividad, pero en el currículum y en los textos se menciona. Entonces ahí probablemente deberían trabajarse más juntos para que no exista un factor olvido. ¿Ya? Claramente los gráficos chilenos se ajustan al currículum, el gráfico, los textos españoles en eso eh, tienen más variedad, en algunos casos porque eh, solamente se mencionan 3 en el currículum, o se mencionaban porque esto es del currículum antiguo. Por ejemplo, están los histogramas, ¿ya? Eso está en la pirámide de población también, ¿ya? Eso no está en el currículum chileno, ni en los libros. Pero en Chile sí se trabaja el diagrama de talla de hoja, que es quizá una representación un poco difícil para los chicos de primaria. Respecto a los niveles de lectura, en ambos textos predomina el nivel operativo, ¿cierto? Siempre hay un cálculo asociado. Eso tiene una complejidad y plantea una problemática. La problemática es, ¿a qué están apuntando las actividades estadísticas que se plantean en los textos? Se apuntan netamente a trabajar el cálculo porque estadística no es hacer cálculo. Estadística es poder interpretar, poder tomar decisiones. Entonces ahí hay una reflexión que hay que hacer. El nivel de complejidad semiótica en ambos casos viene siendo la distribución. Siempre, en la mayoría de los casos, se trabaja con una distribución. Y en los textos españoles ya el trabajar con más de una distribución viene siendo importante cómo se distribuye. ¿Ya? Respecto a las actividades, como decíamos en los textos chilenos, el cálculo está muy presente, quizás demasiado. También está el poder construir un gráfico. Nosotros, por ejemplo, el tema de ejemplificar, es decir, que se explica cómo se desarrolla la actividad. Y en el caso español hay un énfasis mayor a la lectura, ¿ya? Después viene la construcción. Probablemente esto tenga más sentido, porque es importante que los estudiantes reconozcan bien las partes de los gráficos, los elementos básicos, para después poco a poco complejizando. ¿Ya? Entonces, dentro de estos 36 textos que nosotros analizamos, eh, claramente hay una diferencia, primero en la actividad que más se pide. Por un lado viene siendo leer en los textos españoles, calcular en los textos chilenos. Dentro de las similitudes, el gráfico de barra, el que predomina, en los niveles de lectura está asociado principalmente al cálculo, y a la lectura literal, y también concuerda en el nivel de complejidad semiótica. ¿Ya? Pero esto nosotros lo hemos seguido eh, trabajando en otros contextos. Por ejemplo, lo hicimos en los textos digitales españoles, nos dimos cuenta que en estos textos de una editorial de pago, que nos facilitó amablemente el libro para hacer análisis, había una escasez muy grande de actividades sobre gráficos estadísticos. Muy grande. Y sobre la probabilidad era peor. Entonces, esos fueron los otros resultados que nosotros digamos.
que no se le daba la importancia a la estadística que corresponde, ¿ya? Pero claramente, nuevamente el gráfico más común es el gráfico de barra. Y la actividad leer, calcular y construir, ¿ya? Lo publicamos en la misma revista, pero un poco más tarde. Analizamos los gráficos estadísticos en Argentina. Nos encontramos con la sorpresa de que había muy pocas actividades. Analizamos 12 libros y la cantidad de actividades con gráficos eran solo 44, muy pocas. 44 actividades para 12 libros. Y nos llevamos la sorpresa de que estaba más asociado al trabajo numérico. No había un eje exclusivo de estadística, sino que estaba asociado a trabajar, por ejemplo, números decimales o números, grandes cantidades, ¿cierto? Entonces, ahí nos, nos preocupamos, ¿ya? Y obviamente, dentro también de los resultados, el gráfico de barra viene siendo el gran protagonista. Replicamos este estudio en el contexto del Perú. Ya con una colega de Perú, encontramos también resultados muy similares. Ya en el nivel de lectura 2, ¿cierto? Que significa la aplicación de cálculos, la distribución en el caso del nivel de complejidad semiótica, también la actividad de calcular era la más trabajada. ¿Ya? Y ahí tomamos una editorial privada, y dos editoriales privadas y los textos que entrega el Ministerio de Educación de Perú. ¿Ya? Después también empezamos a ver qué pasaba con las tablas. Vimos que ya habíamos trabajado bastante los gráficos en los textos, pero las tablas lo teníamos un poquito de lado, pero también es un componente de la cultura estadística. Entonces ahí sacamos un par de artículos centrados en Chile y también con un profesor de la Universidad de los Lagos. Sacamos uno sobre las tablas estadísticas en México, ya con el profesor Jaime García. En el caso chileno, eh, hay, nuestro es bien específico, claramente hay un ajuste con el tipo de tablas que se trabaja. Por ejemplo, en los iniciales se trabaja la tabla de conteo, ¿ya? En el caso mexicano, las tablas de datos son las que más aparecen, ¿ya? Eh, y esto lo hemos dejado más o menos hasta acá, no hemos profundizado más en el análisis de los textos, eh, pero obviamente es un nicho que uno puede seguir trabajando. También, como hemos dicho antes, centramos nuestro interés en los estudiantes. Y ahí hemos hecho un par de investigaciones. eh, por ejemplo, las dificultades que tienen los estudiantes para construir los gráficos de barra, eh, la lectura, por ejemplo, del diagrama de Taylor, yo les decía, y otros gráficos. Y esto nace del análisis de los textos, ¿ya? Analizamos los textos para poder ver qué se enseñaba. Eh, Ahí hicimos un cruce entre el tipo de gráfico, el nivel de complejidad semiótica, el tipo de actividad y el nivel de lectura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá este gráfico de línea representa un listado de datos, que es el nivel 2, y pide la actividad de leer, y el nivel de lectura es 1. Significa que pedía una lectura literal. ¿Ya? Y así fuimos cruzando para poder aplicar a los estudiantes de educación básica en Chile. ¿Ya? Hicimos una recolección de ítems de las investigaciones, de los textos, lo que me iba pareciendo interesante, lo discutíamos con los directores de tesis, y nuestra idea era, obviamente, buscar actividades que no sean ni tan fáciles ni tan difíciles, sino que sean de una complejidad media, ¿ya? Obviamente que esté acorde con el objetivo que nosotros queríamos, que era ver cuántos saben y sus errores más frecuentes. Entonces tenían que ser preguntas abiertas, que, que tengan una redacción clara, que se entienda claramente lo que hay que hacer, que no haya lugar a duda. Y eso. Hicimos una primera versión y lo enviamos a juicio de expertos. Participaron 10 expertos de diferentes países, de Colombia, México, España, Chile, Argentina y varios países más. Finalmente, esto lo aplicamos en Chile, estudiantes de sexto y séptimo, en total 745. Una de las preguntas que les quiero mostrar es esta, que son dos gráficos que muestran la misma información. ¿Cuál es la diferencia? La escala, ¿ya?
Entonces la pregunta, acá hay dos candidatos, Pedro y Gabriel. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees que mostrará el candidato Pedro en su campaña? ¿Ya? Entonces, la respuesta debería ser el gráfico B, ¿cierto? Porque es donde más se ve que va ganando un poco de diferencia, ¿cierto? Entonces, esta fue de una investigación ya aplicada. Lo aplicaron profesores brasileños y nos pareció interesante ver qué pasaba. Entonces, eh, la respuesta correcta, primero analizamos la respuesta correcta. Solamente indicar cuál gráfico debería mencionar. En este caso debería ser el B, ¿cierto? Entonces, en torno al 60% mencioné que el B. Hay 10% que dice el A y hay un porcentaje casi del 25% que no responde. ¿Ya? Entonces, los tipos de respuesta, porque también me interesaba el nivel de lectura, por ejemplo, un nivel cero, que es cuando contesta algo que no corresponde, dice el A, porque creo que está más bien hecho. ¿Ya? Obviamente acá hay un comentario subjetivo que no tiene nada que ver con los datos. Otro dice el 15. Pedro lo mostrará el 15 de agosto. ¿Por qué 15 de agosto? Porque si ustedes se dan cuenta, agosto está aproximadamente en 15, ¿cierto? Entonces, pero claramente esa no es la pregunta. Por eso está en el nivel 1, porque es una lectura literal, pero es incorrecto. El nivel 2 dice que el de Pedro va aumentando, como consideramos el nivel 2, porque pese a no estar correcta la respuesta que uno esperaría, pero ya es capaz de ver una tendencia en los datos. ¿Ya? Y el correcto era el nivel 4. Nivel 3 no hay porque no se pedía hacer una predicción. Él dice que cuando ve los gráficos, él ve cambia, ¿cierto? Ve- Él observa el cambio que se produce cuando hay una modificación de la escala, ¿ya? Porque se ve más claramente cuando la hace de 2 en 2. Entonces, con sus palabras, está bastante, se entiende la idea, ¿cierto? Del efecto visual cuando se modifica la escala. Por lo tanto, lo consideramos como nivel 4. Entonces, el nivel de redacción quizá no será el esperado, pero la idea está. También planteamos un ejercicio eh, de construir un gráfico. Claramente no podemos considerar todos los tipos de gráficos, todos los tipos de construcción, porque eso tenemos que aplicar en una sesión a los niños. Entonces no podemos querer plantearle 20 preguntas. Queríamos que tengan el tiempo para que respondan correctamente todo, y la máxima información posible. Entonces aquí, primero clasificamos los gráficos entre correctos, o básicamente correctos, ¿cierto? Y sería este, por ejemplo, aquí le faltó el título, pero tiene todo el resto relativamente bien. Tiene los títulos de los ejes, tiene la escala marcada, ¿cierto? Y la proporcionalidad está correcta. Entonces, básicamente correcto o correcto. Encontramos ciertas que nosotros los consideramos como parcialmente correctas. Por ejemplo, escala no proporcional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acaba de 2 en 2 y aquí salta del 4 al 8. ¿Ya? Entonces ahí no hay proporcionalidad. Y después salta del 8 al 11. Error o ausencia de rótulos. Por ejemplo, aquí no están marcados el título de los ejes. Otro error es las barras no separadas, ¿cierto? O de diferente ancho. Esto era un gráfico de barra, y si uno lo ve así, es como si fuera un histograma. Y este es un error que cometen muchas personas, profesores, profesionales, eh, que obviamente puede llevar esto a confusiones, a malas interpretaciones, ¿cierto? Interpretar valores, o sea, omitir valores del gráfico. Generalmente cuando está en juego el cero, no se considera, ¿no? Ellos no lo consideran, aquí sucede igual. Los que consideramos incorrectos están, por ejemplo, que la escala no refleje el rango de la variable. ¿Qué significa esto? Si la frecuencia llega hasta 8, como en el caso de una de estas, aquí en el gráfico que se el estudiante solo llega hasta el 4. Entonces, como le faltó espacio, lo dejó hasta ahí. ¿Ya? Representación de listado de datos, lo esperábamos. Nosotros esperamos este tipo de error.
donde como eran varios datos, era 0, 1, 3, 2, entonces estamos esperando que haga una barrita hasta el 0, o una barrita hasta el 1, una barra hasta el 3, hasta el 2 así. Y ese error lo encontramos, y es muy frecuente. El invertir, invertir la frecuencia para perder la variable, es construir un gráfico que no tiene relación con el pedido, como este que hizo un pedido de hoja, y hay otras construcciones sin sentido. ¿Bien? Es muy interesante ver lo que están haciendo los estudiantes, porque esto después uno lo puede utilizar como motivación para conversar entre ellos cuál creen que es el error. ¿Ya? La mayoría de los gráficos están dentro de los parcialmente correctos. Eh, es bastante bajo el porcentaje de estudiantes que hacen correctamente la construcción, y es preocupante. ¿Ya? También hay un grupo importante que lo hace de manera incorrecta. Y dentro de los errores, el más frecuente es la ausencia de rótulos, seguido de las barras no separadas, ¿ya? O distintos anchos. Dentro del cuestionario que nosotros hicimos, la pregunta 4, que era traducir de un pictograma a una tabla, fue la que obtuvo mayor puntuación. Y la más difícil fue la pregunta 11, que es la lectura crítica de un diagrama de puntos, que son estas dos. ¿Ya? El estudiante tiene que contar, en Chile se llaman ampolletas, contar y cada una vale 10 y las medias valen 5. Entonces, tenía simplemente que completar y después sumar. ¿No? Y después se plantean dos diagramas de puntos y se dice que matemática es más difícil que el lenguaje o que castellano. ¿Ya? Porque hay, eh, porque hay niños con pocos niños con notas 6 o más en matemática. Entonces algunos dicen sí porque hay más 5 9, pero no hacen un análisis más detallado. Entonces esa fue la pregunta más fácil y la más difícil. También hemos aplicado con niños de tercero básico, que es lo que los niños... Y le hemos planteado algunas actividades para ver cómo están trabajando las tablas estadísticas. Muy similar a la anterior, se pregunta, donde tienen que contar los circulitos y cada circulito vale 2. Entonces, y después te preguntan una lectura literal, ¿cierto? ¿Cuánto fue en la piña? ¿Cuál es la fruta preferida 8 veces por 8 estudiantes? ¿Y cuántas frutas y naranjas, o sea, frutillas y naranjas? ¿Ya? O fresas. Eh, entonces ahí tenía que sumar. Son niños de tercero básico, entonces por eso le planteamos actividades relativamente sencillas. ¿Cuáles son los resultados? Algunos ejemplos. Los que lo hacen correctamente cuentan 3 circulitos multiplicados por 2, 5 multiplicado por 2, y así. Hay otros que contaron un circulito menos, pero está parcialmente correcta. Y otros que, obviamente, esta respuesta es la que nosotros estábamos esperando, que solamente contó la cantidad de círculos y no se fijó de la indicación que era que cada circulito valía 2 unidades. ¿Ya? Que viene siendo esta respuesta. Eh, También nos hemos metido en la formación de profesores. Hemos diseñado y validado por juicio de expertos un cuestionario para mejorar la comprensión que tienen las futuras educadoras de párvulo o maestras de infantil. Ya tenemos sometido ya el artículo con los resultados de ese cuestionario. Eh, Hemos hecho otro estudio también con otras profesoras de otra universidad para analizar las dificultades. Y una de las preguntas que más nos ha interesado es esa, que pueden ver acá. Hay eh, la aprobación y reprobación, o desaprobación, como decía el enunciado, eh, durante 9 meses. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar al gráfico que yo le presenté antes, para ejemplificar cada nivel de lectura. Entonces, le planteamos varias actividades, varias preguntas. ¿Qué porcentaje de desaprobación alcanzó en el mes 5? Mes 5, desaprobación, lectura literal. Todas las estudiantes respondieron bien. La segunda, ¿cuál es la media de aprobación? Nadie contestó correctamente. Entonces ahí nosotros dijimos
¿Qué pasó? Claramente el término media no viene siendo algo fácil de entender. Ahora lo hemos vuelto a aplicar y en vez de media colocamos promedio. Y la diferencia de correcta es levemente superior, en torno al 5%, creo. Pero por lo menos ahí nos dimos cuenta que usar simplemente la media era un problema. Y después, ¿cuál sería el porcentaje de aprobación que tendría en el 10º mes? Que no está representado. Tiene que hacer una predicción. Y la respuesta entre está en torno al 30%. ¿Ya? ¿Cómo estamos continuando este trabajo? Lo estamos completando en una tesis doctoral de un estudiante, del profesor, que es Matías Bustamante, que sigue en el camino de los gráficos, pero ahora en las escuelas rurales multigrado, que es un grupo importante de escuelas en Chile. Entonces queremos ver cómo se trabaja eso. Y hemos analizado los libros de texto primero, y después hemos analizado eh, las actividades que plantean evaluativas, porque aparte de las escuelas rurales de tener un libro especial, teóricamente adaptado para el contexto, tienen también un libro con las pruebas. Entonces hemos analizado esas dos, y ya de eso salió fruto de estas dos publicaciones. También estamos realizando otra tesis de magíster respecto de la demanda epistémica, de demanda cognitiva de las medidas de posición. Y en concreto lo queremos enfocar al diagrama de caja, que sabemos que hay poco, entonces queremos indagar sobre eso en los libros de texto. Y otra profesora está haciendo un estudio sobre la comprensión de gráficos estadísticos en niños de kinder. Tenemos ya los datos recogidos y estamos en proceso de análisis. Eso es a grandes rasgos. Estamos haciendo más trabajo, hemos realizado otras integraciones con profesores de básica en activo, profesores que están trabajando en el sistema escolar, y también hemos caracterizado algunos errores que ellos cometieron al trabajar con gráficos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que estamos investigando. Espero no haberlos aburrido mucho y ojalá se motiven a hacer trabajos de este estilo, específicamente en didáctica de la estadística. Las representaciones gráficas son muy usadas en una importancia muy grande, ¿ya? Porque nosotros lo vemos a diario. Eso es. Estoy atento a sus comentarios, sus preguntas, espero no haberlos aburrido, que se quedan dormidos. Bueno, yo considero que para nada, doctor. La verdad es que lo que nos ha expuesto es bastante interesante, incluso desde el inicio, por lo que usted mencionaba con respecto a la manipulación de este tipo de representaciones. La verdad es que debido a la situación que se está viviendo actualmente, una de las representaciones que más hemos observado o que se ha podido observar para destacar cómo es que se va ganando, quizás podrá así decirlo, la batalla contra este virus, y cuáles han sido las repercusiones que también tiene, sobre todo porque los niños y los jóvenes están tratando de comprender ese tipo de representaciones. Entonces, vamos a pasar a esta etapa de preguntas. Recuerden, bueno, ya tenemos a un primer participante que es Rubén Pazmino. Entonces, adelante con tu pregunta, por favor. Hola Danilo, muy buenas ¿Cómo compañeros. está? Qué gusto, muy buenas. Yo tenía una pregunta referente a que me parece muy importante este tipo de estudios, sobre todo para la preparación de futuros materiales didácticos en la parte estadística. Claro. Por ejemplo, ¿a qué conclusión llegaron sobre el número de ejercicios que tú decías que en Chile habían excesivo número de ejercicios? Y que, bueno, ¿cuál sería la recomendación a un editor de tipo nacional, a un editor de libros de tipo local? ¿Cuántos ejercicios deberían haber
de qué forma deberían hacer las actividades de aprendizaje. Por supuesto que dependerá de la edad y demás, pero ese tipo Claro. de recomendaciones, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, yo creo que eso también lo da la experiencia, porque nosotros cuando nos dimos cuenta que un libro tenía 50 actividades, uno dice, ¿en qué momento el estudiante hace esas 50 actividades? ¿En qué momento? Aparte que la estadística viene siendo el último contenido que se ve en el currículum, probablemente de esos 50 vea 5 con mucha suerte. Porque yo cuando converso con los profesores, con antiguos colegas o estudiantes que yo tuve cuando hice clase en un postítulo hace bastante, un par de años, me dicen, oye, Danilo, no quiero nada, no quiero tener ninguna relación con la estadística. Yo digo, pero ¿le enseñas? Me dice, no, es que no alcanzo. Entonces, ahí está la importancia. eh, la verdad es que depende de cuál sea tu objetivo como profesor, pero claramente 50 actividades en un solo libro no son las adecuadas. ¿Ya? Está- También se relaciona con el tipo de metodología que tú utilices. En, la metodología que generalmente se recomienda en estadística son los escenarios de aprendizaje que le llaman a uno, la enseñanza por proyecto que le llaman a otro, eh, donde efectivamente el estudiante obtenga los datos de su contexto, de alguna actividad eh, que sea natural para él. ¿Ya? Eh, yo no me atrevería a dar un número exacto, pero claramente 50 es una exageración, porque bastaría con un par de actividades bien construidas, donde el estudiante siempre se recuerde de esa actividad para eh, enseñar un contenido. Y claramente, en el caso de los gráficos, tiene la ventaja de que se puede aplicar en diversos contextos. Se puede trabajar, se puede trabajar también, por ejemplo, en el eje de números, pero no solamente en ese, también tiene que haber un trabajo en el eje de estadística. ¿Ya? Se puede trabajar en geometría, por, por ejemplo, el tema de los ángulos, en algunos tipos de gráficos, en el tema de las áreas. Entonces, tiene un trabajo muy bueno. O, por ejemplo, desarrollo gráfico, ¿ya? También está relacionado con el trabajo con gráficos, cuando se trabaja con la recta numérica. Entonces, está todo muy vinculado. Espero haber respondido la pregunta de Robert. Muy amable, Danilo, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por sus preguntas. En el chat tenemos una pregunta por Ana Eugenia Ruiz Camacho. La pregunta es, ¿en qué nivel educativo usted recomienda empezar a enseñar estadística? Eh, yo creo que se puede trabajar desde educación infantil, con actividades muy sencillas, ¿ya? En educación infantil, obviamente, uno no tiene que esperar de que el estudiante construya un gráfico con una regla y un lápiz. No. Eh, puede, típicas que generalmente se trabajan en infantil es el usar cosas pegables, por ejemplo, eh, para ver el tema de las colaciones. Que llevó alguna colación, ¿qué tipo de colación llevaste? ¿O qué tipo de fruta te gusta más? Y tú vas con algo para pegar en la pizarra, colocas tu imagen dentro o sea, arriba de una cierta fruta. Y obviamente ahí tú puedes preguntarle a los niñitos, ¿y cuál es la fruta que prefiere la mayoría? Entonces, son actividades muy sencillas que se pueden empezar a trabajar desde educación infantil. Y ese es el desafío. Eso es lo que plantea Ángel Alsina, empezar a trabajar la estadística desde los primeros cursos. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de Desconocido y antes que nada, felicita por el trabajo realizado y su Muchas gracias. pregunta es que si usted cree que podrían ser las acciones que se deberían implementar en la formación inicial docente
para mejorar el desempeño de los estudiantes en los diferentes niveles? Bueno, yo creo que primero es tener un par de cursos de matemática más, porque generalmente en algunos países, yo puedo hablar de Chile, la formación por ejemplo, de los profesores de educación básica tienen un par de asignaturas, pero eh, en educación infantil, que es un nicho importante para poder trabajar estadística, tienen no más de dos cursos. Y ahí tienen que enseñar geometría, números, y generalmente la estadística es muy poca. Entonces, lo ideal es que los formadores de profesores de educación infantil y primaria tomen conciencia que la estadística es necesaria, ¿ya? Y que la vemos, bueno, una actividad que generalmente, seguramente es del profesor Encina, que es trabajar con hojas, que los estudiantes recojan hojas, ¿cierto? Y las puedan agrupar por color, por la textura. Entonces ahí también ya están trabajando algunas nociones de estadística, de clasificación, por ejemplo, que si bien tiene relación con los números, también tiene relación directa con la estadística. Entonces, son actividades muy sencillas. Y desde ahí vamos poco a poco complejizando un poquito más. O, por ejemplo, uno cuando trabaja con formación de profesores, yo generalmente eh, les pido la fórmula de la mediana y la moda para datos continuos. Ahí se puede demostrar esa fórmula un poquito extensa, ¿cierto? Mediante la aplicación del teorema de Tales, o sea, mediante la semejanza de triángulos. Y ahí estamos haciendo una conexión entre la geometría y la estadística. Quizás eso uno lo trabaja ya con la formación de profesores que ellos pueden pensar a ese nivel. No lo vamos a trabajar con niños pequeños, claramente. Pero se puede vincular con el diario vivir y se puede conectar también con la matemática y con otras asignaturas. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, tenemos otra pregunta por American Alco. Eh, es la siguiente. ¿Hay algún libro que nos recomiende para la interpretación de gráficos? Bueno, no sé si libro, pero yo recomiendo todos los artículos de Carmen Batanero. Ella es sin duda el referente en la educación estadística en todos los niveles y obviamente los documentos y artículos de Ángela Encina para educación infantil. Ellos dos son nuestros referentes de habla la profesora Batanero en la Universidad de Granada. Tenemos la suerte de que todavía la tenemos en esta tierra, ¿cierto? Que ya está recién jubilada y todavía sigue muy activa trabajando. Y el profesor Alcina que le quedan todavía muchos años por divulgar la enseñanza de la matemática y la estadística en edades tempranas. Entonces, ellos son dos referentes importantes que debemos seguir. Y tienen libros, por ejemplo, la profesora Batanero, uno de los últimos libros, que ya tiene un par de años, pero es muy interesante, es La estadística mediante proyectos, ¿ya? Que propone esto, es un ciclo de investigación que se propone para trabajar estadística, ¿ya? Y tienen claramente ciertas ventajas que ya le otorga el trabajo práctico, eh, el que el alumno se haga responsable de una cierta actividad, donde obviamente él tiene que estar motivado. Y ya dice que dependiendo del profesor del tiempo que tenga, puede ser un ciclo de investigación completo o simplemente va a las bases de datos de alguna, por ejemplo, de alguna institución o alguna organización, los recoge y los analiza. ¿Ya? Eh, Ellos dos, sin duda. Muchas De nada, gracias. América. Nos dice Gracias. América. Y bueno, otra pregunta que surgió fue la siguiente. ¿Se ha considerado desde la didáctica de la estadística eh, considerar que las actividades de la estadística tengan alguna relación con la transformación que menciona Duval, conocida como conversión? Es decir, ¿las actividades de la estadística fomentan esta transformación? Bueno, y ahí reconozco que yo no soy seguidor de Duval, así que
yo te podría responder desde el enfoque entosemiótico, o ese viene siendo mi marco teórico. Lamentablemente no tengo acercamiento a esa teoría, así que lamento no poder responder. No, no se preocupe, doctor. Muchas gracias. Pero quizás para la próxima ya puedo tener esa respuesta. Para la próxima invitación me Sí, comprometo a tener una claro. respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta o... doctora Lidia, por favor. Hola, buenas tardes, doctor Danilo. Buenas Muchas tardes. gracias por su tiempo y por compartirnos sus trabajos de investigación y los resultados que son muy interesantes. Ahora mismo estaban comentando los estudiantes de la maestría que deberíamos de hacer esos estudios aquí en México, ¿verdad? Que hacen mucha falta. Pensamos que la formación de profesores es la clave para desarrollar mejor este conocimiento de la estadística, ¿no? Porque realmente, por lo menos aquí en México, se sabe que sí se introdujo el manejo de la información como un eje de aprendizaje desde la educación primaria. Y se dice que en el primer ciclo los niños ya deben de poder representar algunos, registrar, por ejemplo, registrar datos, ¿no? Entre los aprendizajes esperados. Pero si los profesores en su formación no tuvieron ese conocimiento, Claro. no están preparados para eso, entonces, ¿cómo se va a hacer? Así que debería de empezarse a introducir la investigación o el estudio de la estadística en las escuelas normales y en la formación de todos los profesores. ¿Cómo es en Chile? ¿Cómo es en Chile la formación de los profesores? ¿También existen las escuelas normales o se da en las universidades la formación de los profesores de primaria, por ejemplo, nivel básico? ¿Nos podría contar sobre esto? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Aquí en Chile, bueno, también nos encontramos de un día para otro con un currículum nuevo que comenzó en 2012, que la estadística empezaba desde el primer curso de educación primaria. Algunas recomendaciones en educación infantil, pero nunca algo explícito. Y los profesores se encontraron con esta sorpresa y no tenían las herramientas. Entonces, ahí los responsables, primero el Estado, el gobierno tiene que ofrecer ciertos cursos de perfeccionamiento a los profesores y también las universidades, porque aquí los profesores de infantil, de primaria y secundaria se forman en las universidades y cada universidad puede tener una malla curricular distinta, un plan formativo distinto, ¿ya? Pero hay ciertas cosas en común. Hay profesores que salen, por ejemplo, que son generalistas, otros que salen con una mención en lenguaje, otros con una mención en ciencia, otros una mención en matemática, pero hay que asegurarse que los profesores que salen sin una mención específica tengan un conocimiento que le permita enseñar bien los contenidos. Entonces, eso es el desafío que tenemos acá en Chile, que uno, por ejemplo, el profesor de Lamparra, que él es jefe de carrera de pedagogía básica, de educación primaria, aplicamos un instrumento a profesores que se estaban perfeccionando, estaban haciendo una especialización en los cursos iniciales de educación básica, y nos dimos cuenta que tenían muchas dificultades al trabajar con los gráficos. Entonces, ya por lo menos la universidad está procurando entregar ciertos cursos. eh, este mismo equipo quería, del profesor Hernán con la profesora María Samuel, querían levantar un diplomado para educación infantil para que exista un perfeccionamiento de los profesores, porque tienen ciertas debilidades en todos los ámbitos y también en estadística. Y si nos queremos
formar bien a nuestros estudiantes, tenemos que partir formando bien a nuestros profesores. Y eso implica mejorar la formación inicial y, por supuesto, entregar formación continua. Eso viene siendo el principal desafío, porque los profesores que tienen varios años en el sistema, que se encuentren con un contenido nuevo de un día para otro, es una dificultad. Entonces, lo único que pueden hacer, o lo más inmediato, es decir, mira, este contenido no lo voy a pasar. Claro. Y como experiencia, los contenidos de probabilidad los enseñaba yo en segundo año de secundaria. De ahí explicaba la regla de Laplace, el lanzamiento del dado, pero de un año para otro ese contenido se había en quinto básico, es decir, había casi un salto de 4 años, 4 o 5 años. Entonces fue una sorpresa para todos, porque los profesores de secundaria nos exigían enseñar otros contenidos más elevados. Entonces y sigue siendo un desafío para nosotros. Sí, nos acaba de informar la profesora Ana, quien es, bueno, no sé si aún sigue siendo la coordinadora de la carrera de matemáticas en la Normal Superior Federalizada. A ver, ahí nos lo puede aclarar ella, la profesora Ana Eugenia, que ya en el currículum de la Normal, a partir de 2018 ya se incluyeron los artículos y los libros de la doctora Batanero, ¿verdad? Para el estudio de la estadística. Qué bueno. Eso es una buena noticia. Sí, entonces ya a partir de 2018 ya van a salir preparados los profesores, al menos de la Normal Superior. Qué bueno, una buena noticia. Sí. Yo quería hacer otra pregunta. Las universidades se encargan de la formación de los profesores de primaria y de preescolar, Sí. en facultades de pedagogía o, bueno, en fin. Pero el Estado es quien decide el currículo de las escuelas. ¿Hay una desarticulación allí o si van de la mano? El Estado llama a los expertos de las universidades para decidir el currículo de la primaria y luego ellos son los que preparan a los profesores, o el Estado decide con otros expertos. O sea, quiero saber si hay una coordinación. El Estado entrega unos estándares para la formación de profesores. ¿Ya? Esos son como lo mínimo que tiene que saber el profesor. Y ahí cada universidad, dependiendo de la región, dependiendo de su filosofía, agrega un contenido más, un contenido menos, pero teóricamente estos estándares es lo que todo profesor de infantil, de básica y de media. Y lo hace el Estado a través de ciertos expertos, ¿ya? Que se reúnen para definir los lineamientos de la formación. Y también el mismo Estado es el que, junto a un grupo de expertos, decide los contenidos que van a ir en los planes de estudio. Y en el caso de los textos que nosotros hemos analizado, son licitados. Hay una licitación donde las editoriales postulan y obviamente el texto que más, bueno, eso es lo que uno piensa, el texto que más se asemeje al currículum es el que es comprado y se distribuye gratuitamente en todo Chile. Okay. Es así como funciona. Sí, muchas gracias. No, a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Bueno, me parece que la profesora Ana había levantado la mano. Si puede usted abrir el micrófono, por favor. Muchas gracias. Sí, era solo para aclarar que efectivamente sigo coordinando la licenciatura de matemáticas, que nosotros apenas este es el segundo año que tenemos ese plan de estudios, porque lamentablemente no habíamos podido aperturar grupo. Precisamente en este momento los estudiantes que ingresaron están llevando el curso de tratamiento de la información, donde se están analizando los artículos de Batanero. Son los que están estudiando la licenciatura en
matemáticas para educación secundaria. Pero este mismo curso lo llevan todas las licenciaturas desde educación inicial, preescolar, primaria, todas las licenciaturas que tenemos llevan este curso. Qué bueno. Y bueno, aprovecho para felicitar al doctor, muchas gracias, y agradecer a la doctora Lidia la invitación que nos hizo para participar en este evento. Estamos muy contentos, hubo bastante interés de parte de los estudiantes por participar en él. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por estar sacrificando la tarde para escuchar. No es sacrificio, fue muy agradable, muy amena la charla. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer mucho por haber aceptado la invitación, doctor Danilo. La verdad es que esta ponencia, al igual que las otras que hemos tenido, nos brindan una oportunidad de reflexión, sobre todo en la formación de profesores y la gran influencia que tienen los temas que nos han presentado y el de estadística, dado que es una área que, claro, los trabajos que hay son diversos y que afortunadamente como profesores tenemos de a dónde llegar, a dónde ir y para poder ocuparlos y aprovecharlos como se debe. Y bueno, me permito en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, de la Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática, otorgar la presente constancia al doctor Danilo Díaz Levicoy por la presentación de la ponencia Gráficas y Tablas Estadísticas, una línea de investigación en la didáctica de la estadística, en el Seminario de Investigación en Educación Matemática, llevada a cabo el día 11 de marzo de 2021. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y por su ponencia. Y bueno, un aplauso que nos ha hecho falta No, muchas gracias. Reitero mi... Gracias. No, yo reitero mi agradecimiento a ustedes. Tengo un cariño muy grande por esta universidad y espero que cuando ya no tengamos este virus, poder visitar nuevamente Puebla y su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y esperemos que así sea. Bueno, antes de concluir, quisiéramos invitarlos dentro de 15 días nuevamente a este seminario. A cualquier duda que tengan ustedes con respecto a lo que se va a llevar a cabo, les haremos llegar después el mensaje. Y muchas gracias nuevamente, doctor Danilo. Un abrazo grande, que esté muy bien. Igualmente. Gracias a los organizadores también. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Coño, Diana y Clary, muchas gracias por Muchas gracias. que están haciendo. Gracias a todos.